Sí, porque hay un correo. Anoche le mandé, yo tengo que crear un instancia en Zoom para que me dé un espacio y pueda hacer un clase de acción. Entonces le puedo mandar el un número y la contraseña. Entonces no sé si va a ir a participar aquí, pero no sé qué correo. Y la verdad es que de los ocupacionales, la mayoría son puras niñas. Son las propuestas líneas, pues. Solamente para ver de enfermedad, están en cuestión de concepto de movimiento y situación de gusto. Mira, si yo me pagar. Ah, no, pues no, departamento no. Sí, bueno, hay que esperar un poquito. ¿Cómo están, estimados alumnos? ¿Cómo les va? Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, estamos bien. Bien. Ya, estimados alumnos y alumnas. ¿Estamos bien o no? Recuerde que esta clase comienza a las 12, 12 un cuarto, no a las 12. ¿Ya? Así que ahí estamos. ¿Revisaron el aula? ¿Qué? ¿Revisaron el aula? Sí, había subido una cosa. ¿Qué cosa? Que era un PPT de. No me acuerdo exactamente. No me La acuerdo Tierra de su exactamente qué. entorno. Sí, ese mismo. Ya, eso procede, eso me lo regaló o me lo mandó un joven que fue exalumno del colegio y que tomó clase en el Pedro Valdivia. Entonces, más o menos, tipo las pruebas las preguntas que le pueden hacer en la prueba respecto a la dinámica. Entonces hay que ir leyendo, ahí vamos a ver, y, y vamos a ir contestando las preguntas. También le subí a nuestra comunicación que tenemos en el WhatsApp, le subí una dirección, ¿lo vieron o no? Sí. Ya. África se va a partir en ese cachito, donde está ese cachito que está ahí, se va a partir. Se está produciendo una separación, una grieta enorme. Va a dividir el país casi en la mitad. Kenia. Y eso va a ocurrir obviamente va a ocurrir en unos 5.000, entre 5.000 y 10.000 años. Pero finalmente esa placa tectónica se va a separar. Y eso se va a inundar con agua de mar y etcétera, etcétera. Y eso está arrasando caminos, casas, no respeta nada porque es una grieta, es una fractura. Y ahí se está produciendo un problema de divergencia o convergencia. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Qué se está produciendo ahí? ¿Una divergencia o una convergencia? ¿Diligencia? Divergencia, o se están separando, se están abriendo. Se están separando, se están Claro. abriendo. Porque si hubiese un problema, ¿cierto? Si estuvieran De chocando, convergencia sería un levantamiento. claro, habría un levantamiento y habría acumulación de energía y eso finalmente podría producir un gran terremoto. Exacto. Entonces, eso es un problema de divergencia. Ya, ¿y la tarea la hicieron o no? Sí, se la Sí. mandamos. Con mi grupo se la mandamos en Minecraft. Ya, ¿qué tal les pareció? ¿Entretenido? Sí. Sí. O sea, después de que encajamos cómo sale el programa, ya estuvo fácil. Sí, pues, sí era fácil, pero algunas personas no lo pudieron hacer. ¿Quién no lo pudo hacer? Porque no se le activó.
A mí, desafortunadamente. ¿A ti no te funcionó? A mí no, traté de hacerlo en ambos compus que tengo y en ninguno podía entrar. Pucha, qué lata. Pero yo te mandé el ID, po. Pero lo puedes hacer de internet, po. Ya lo intenté, pero es que no funciona con ninguno de mis computadores. Ah, ahí ya. A ver, vamos a ir a buscar ese. Colocas ahí LATPET. Colocas LATPET. Eso, mira lo que estoy colocando ahí. LATPET. eh, eso es. Espérate, no. ¿Qué es esto? No, eso no, el LATPET. Ahí. ¿Estás viendo la niña que me dice que no le funcionó? Sí, Ya, usted coloque ahí LATPET. Y se pone ahí y vamos a ver. Y ahí va a buscar todas las simulaciones PET. Yo lo puse al revés, es PHET, ¿ya? Y ahí se posiciona. Y ahí van a aparecer todas las simulaciones, ¿ves? Entonces, como esto pertenece, y ahí hay varios laboratorios, pues. Entonces, usted tiene que ir a buscar aquí, pone física, ciencias de la Tierra, ahí, ¿ves? Y ahí debería aparecer. Lo busca hacia abajo, lo busca, y ahí está, pues, ¿ves? Tectónica de las placas. Y ahí se descargar solamente Windows, ¿ves? sí. Y ahí debería activar. ¿Usted tiene ese programita en Java? Y No ahí lo sé. tiene que, y alguien no la puede asesorar en la casa para ver si tiene ese Puede ser programa. por eso que no se te haya Profe, a activado, mí pues tampoco espérate, me deja que estaba descargarlo. activado. ¿Ah? A mí Puede ser tampoco por me eso. dejó descargarlo. Me, No, sal- me salían solo archivos. ya. Vamos a ver si lo podemos activar de aquí mismo. O aquí, ¿ves? Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que esperar un ratito porque estas cosas son programas que son pesaditos. Claro, ahí te permite guardarlo nomás, pues entonces seguramente ya lo guardé yo. Voy a mi computador y documentos. Y ahí está, ¿ves? Claro, es un programa Java. Si usted no tiene el programa Java, no se lo va a permitir abrir, señorita. ¿Cuál es tu nombre? Catherine, Caterín, si no tienes el programa Java instalado en tu computador, ¿qué es eso? Ese monito, para que se pueda actualizar. ya veo. Entonces tú lo que tienes que hacer primero es instalar, ¿cierto?, el Java, que es gratis. Entonces Ujú. vamos a tratar de abrirlo acá. Como yo lo tengo ya instalado, me permite, ¿cierto?, generarlo. ¿Va?
Ahí Ah, llegó, ¿por qué no se abre? ahí llegó, abajo, ¿eh? Ah, Y ahí está. Entonces, si usted no tiene esa tacita con café que sale ahí, que es el programa, y ahí usted lo ejecuta, po, para que sea ejecutable. Entonces usted mueve la densidad, bien, ¿me entiende? sí, Ya, entonces le voy a dar la oportunidad que me lo entregue la próxima semana. Pero trate de asesorarse por alguien en la casa, su papá, su hermano, hay alguien que entienda un poquito de esto, ¿no? sí, Que pueda instalar entonces papá o mamá, le dice, ¿sabes qué? O tío, hermana, hermano, tengo que instalar el Java para que sea ejecutable. Si no lo tiene, no lo puede ejecutar. bien, Ya, ¿y cómo hace esto? Mire, usted va a internet, abre una pestaña nueva, ahí. Entonces coloca Java. Y ahí está, ¿ves? Entonces le pone Java o Java Download, le pone Java Download, ahí ve. Y ahí busca cómo puedo instalar Java y ahí le va a decir, ¿ve? O Download Free Java Software. Entonces va ahí, no crea que usted pasó por esto, otras personas también hemos pasado por esto. Y ahí usted le sigue todo el proceso, descarga gratuita y va a descargar el programa y lo va a actualizar. Descargar gratuita Java, entonces boom, tiene que respetar la licencia, etcétera, etcétera. Y una vez que lo instale, después de eso, ¿cierto? Usted va a bajar el programa, lo va a instalar en su computador y como tiene el Java, le va a permitir ejecutarlo. ¿Entendió, señorita? sí, Ya, Catherine. Eso, porque aquí le permite bajarlo, no me permite actualizarlo desde el programa. Y dice Windows solamente. Ya. Así que le doy de plazo la próxima semana, pero trate de hacerlo con alguien más porque usted está trabajando sola, ¿o no? sí, es casi trabajo mejor. Bueno, si usted lo considera así, pero siempre es bueno trabajar en equipo, ¿ah? Ya, Maximiliano Asensio. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver el, el Virtual Agionist Com. Vamos a ver al tiro cuántas personas lo entregaron. Aquí está la tarea. Entonces yo como sé quiénes fueron los que lo instalaron, entonces yo pongo ahí. Ahí está, ¿ves? El número participante es 31, que es el total, y lo han enviado 8 grupos. Y si yo multiplico 8 por 4 serían 32, pero pareciera ser que algunos lo están haciendo de a 3 o de a 2, de a menos, o de a 1. No, profe, son 8 las personas solamente que lo han enviado, aquí no va por grupos. Ah, no, lo están haciendo en forma individual. No, que nos dejen enviarlo como grupo. Por eso, entonces cada uno tiene que mandarlo individual a la aula virtual para que aparezca registrado. Sí, vamos a ver. A ver, Por ejemplo, yo con mi grupo lo hicimos todos juntos, pero tuvimos que subir por separado. Y entonces ya el tío ya son 3 trabajos. ya. Voy a ir a ver esa cosa. Espérate un poquito. A lo mejor no está activado esa cosa. No solo archivo. Ya, voy a salir de aquí. Entonces tengo que ir a activar la edición. Ahí, activo la edición y aparecen una serie de iconos. ¿Ves? Entonces yo voy a editar esta cosa. Vamos a ver qué es lo que está pasando.
Ahí le pongo editar. Editar ajustes. Ahí está lo que yo escribí. La fecha de entrega, la fecha de término. Mostrar siempre. Tipo de entrega. En un solo archivo, límite, documento, configuración de entrega. Ah, configuración por entrega de grupo. Ahí, ¿ves? Entregar por grupo, no. Si está habilitado, los estudiantes se dirán en grupo, su función de la configuración desde todo personalidad. Ah, esto no te permite, habría que. Voy a hablar con la persona que hace esto para que aparezca un sí, para que lo hagan en grupo. ¿Ya? Está como no. Y debería decir sí, por eso no te permite hacerlo por grupo, ¿de acuerdo? Eso por inercia, y eso no lo puedo hacer yo, lo hace el que sostiene la página. ¿Les quedó claro, no? Sí, Sí, entonces sí. igual no Entonces yo, complica, le- se yo, le voy a, nos, yo le- nos le voy mandamos a el archivo pedir entre todos y se soluciona el problema. Y lo a subimos José. todos de manera individual. Usted ubican a José, ¿o no? El que trabaja en la computación ahí. Sí, Él Sí. tiene el respaldo, ¿cierto?, para hacer esto, entonces debería hacer sí. Lo voy a decir que yo necesito que entreguen la tarea por grupo, porque ahí aparece, pero lo otro lo puedo yo habilitar, porque si no aparece, entonces debería aparecer un sí. Ajuste módulo, restricción, finalidad, marca, competencia. Ya, está así por norma. Gracias por avisarme, pero bien. Ahí está la Tierra y su estructura, SPPT, les di y aquí les subí esto. Mejor me voy a salir de acá porque se hace muy pesado. Espérame. Señorita del Acrobat lo tiene, ¿cierto? Instalado. Catherine, Perdón, ¿qué? usted tiene instalado el Acrobat, ese simbolito, eso, los PDF los tiene instalados en su computador. Lo que estoy Sí, mostrando. Ya. Entonces usted puede mandar los archivos en PDF, los puede ver. Ya. A ver, le reitero, esto fue lo que me entregó un ex compañero de usted que salió cuarto medio y que tomó en forma paralela un preuniversitario en el Pedro Valdivia y un documento que tiene que ver, ¿cierto?, con los entornos, ¿cierto?, cómo estaba, hay que leer un poquito ahí. Esto es la Pangea, ¿cierto?, donde estaban todos juntos, en dos, la Eurasia y la Gondwana, ¿cierto? Entonces dice el origen de la Tierra está íntimamente relacionado con el origen del universo. Después del estallido del Big Bang, la fuerza desencadenada impulsó la materia extremadamente densa en toda la dirección a una velocidad aproximadamente a la de la luz. Con el tiempo, a medida que se alejaban del centro, se reducían su velocidad, masas de esta materia se quedaron más próximas para formar más tarde las galaxias. No sabemos qué ocurrió en el lugar, pero ahora ocupamos durante los primeros 10.000 años, sí hubo otros soles, otros planetas, espacios vacíos, simplemente nada. Hacia la mitad de este periodo, quizás antes de formarse una galaxia. Según las teorías actuales, se ha estimado que la edad de la Tierra es de 4.600 millones de años. Al inicio, el planeta estaba formado por una sola masa, supercontinente llamada Pangea. Todo esto representa la Pangea. Después de unos cuantos millones de años, esta masa se dividió en la Eurasia, que es todo el continente asiático europeo, y Bután, que es el otro en cuestión, que hay América, África y el territorio antártico. Luego hubo nuevas divisiones que aparecieron los actuales continentes, los cuales continúan su movimiento. La Tierra en un comienzo era una bola incandescente, la cual al enfriando, desplazándose de los compuestos más livianos hacia la superficie y los más densos hacia el interior, como el hierro y el níquel. Entonces, si tú te das cuenta, tú lograste medir la densidad de los materiales, ¿cierto? A medida que tú te ibas al manto central o al centro, era mucho más denso cuando colocabas el densímetro, ¿no? Y a la medida que tú te ibas
acercando hacia afuera, la densidad iba disminuyendo. La parte rocosa de la superficie terrestre continúa enfriando hasta que el vapor de agua existente en la atmósfera dio origen a las precipitaciones y con esto a la formación de los océanos y a las condiciones atmosféricas han dado lugar a grandes cambios en nuestro planeta y aparición de la Tierra. Al principio no tenía atmósfera y recibía mucho impacto de meteoritos. La corteza de la Tierra sigue variando continuamente, fundiéndose en el magma caliente sobre la que flota, es decir, la corteza se renueva, es decir, encontrar rocas de más de 3 millones de años de antigüedad, pero cuando se consiguen, proporcionan datos muy valiosos sobre la composición primitiva de la corteza terrestre y su atmósfera. Y aquí aparecen las descripciones del tamaño del radio ecuatorial, 6.378 kilómetros, la distancia media al Sol, 149.600.000 kilómetros, el periodo de rotación, 24 horas, 23,93, la órbita alrededor del Sol, 365, días, la temperatura de superficie, unos 15 grados Celsius, la temperatura ambiente, la gravedad en el Ecuador, 9,78, ya les dije que eso variaba. Nosotros aquí en Valparaíso, Quinta Región, son 9,81 más o menos. La masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24. Entonces el interior de la Tierra consiste en roca y metal y está dividido en 4 capas. La corteza, que es una capa delgada de material rocoso cuyo espesor es de aproximadamente entre 6 y 70 kilómetros, y aquí se distinguen a su vez 2 divisiones, la corteza continental y oceánica. Ustedes lograron medir esas distancias, ¿no? Sí, se lograba medir, pero a veces eran datos como inexactos, porque uno lo comparaba en el programa y te daba otro dato, y uno igual, en mi grupo igual nosotros buscamos por Google para tener como más opiniones del tema, Para ser más exacto. y nos daba medidas distintas. Ya. Sí, claro. Entonces, pero en el programa da una medida acercada, pero no igual. Entonces, Ya. Pero está dentro de los rangos. sí. Ya. Por ejemplo, decía que la corteza oceánica eran 100 kilómetros Ya. y la continental eran 35 kilómetros aproximadamente. Ya. El manto representa el 70% de la masa y de la masa de la Tierra, y las características muy densas, constituidas básicamente por un material rocoso y denso. El interior del núcleo es un núcleo fundido, fluido. El núcleo interior de metal sólido conformado por níquel, hierro y azufre. Y ahí están las capas, porque ustedes la lograron ver en ese corte. Entonces hay un núcleo interno, un núcleo externo, un manto, una corteza y la atmósfera. La alta temperatura que alcanza el núcleo en el interior llega a ser mucho mayor que la superficie del Sol. A consecuencia de este calor, los materiales del núcleo exterior y de la manta se desplazan corrientes de convección, dado que como resultado de las grandes placas que forman la corteza terrestre derivan lentamente a la superficie. Se presume que estas corrientes son las que originan el campo magnético terrestre, formando lo que conoce como la magnetosfera. La Tierra tiene un campo magnético con polos norte-sur. Este campo magnético está rodeado de una magnetosfera, la cual impide que la mayoría de las partículas del Sol transportadas por el viento solar lleguen a la Tierra. Esa es nuestra gran defensa. Y la interacción entre las partículas cargadas con diferentes signos y diferentes cargas con la línea de campo magnético da lugar a las auroras boreales. Ahí está, ¿eh? Sobre todo en los polos, porque ahí hay una gran concentración de líneas de campo magnético, entonces se logran dibujar estas verdaderas sábanas de diferentes colores y diferentes estructuras. La composición de la capa superficial está formada por un conjunto de rocas sedimentarias con un grosor máximo entre 20 y 25 kilómetros que se forman en el fondo del mar con distintas etapas de la historia geológica. La edad más antigua de estas rocas es de hasta 3.800 millones de años. Por debajo existen rocas del tipo granito formadas por enfriamiento del magma. Se calcula que bajo estos sistemas montañosos el grosor de esta capa es de más de 30 kilómetros. La tercera capa rocosa está formada por basalto y tiene un grosor entre 15 y 20 kilómetros, con incrementos de hasta 40 kilómetros. A diferencia de la corteza continental, la oceánica es geológicamente más joven, en su totalidad con una edad aproximada de 180 millones de años. Aquí también encontramos 3 capas, ¿ya?
3 capas de roca sedimentaria de anchura variable formada por acumulaciones constantes de fragmentos de roca y organismos de los océanos. La de basalto, que va entre 1, 1,5 y 2 kilómetros de grosor, mezclada con sedimento roca, la capa interior o capa constituida por roca del tipo gravo, semejante al basalto, en composición, pero con origen profundo que tiene unos 5 kilómetros de grosor. Parece que la corteza oceánica se debe al enfriamiento de magma proveniente del manto superior. Y aquí hay algunas preguntas, ¿ves? Por eso quise lectura. Dice las informaciones siguientes sobre la estructura del planeta. La corteza se divide en corteza oceánica y corteza continental, ¿o no? ¿Es verdadero eso o falso? Sí, la Es corteza oceánica y la verdadero, ¿no? corteza continental. Ya. El manto representa aproximadamente el 70% de la masa del planeta. Sí, salió un poco más allá. El núcleo exterior es sólido. Eso no se lo podía confirmar. Ya. Entonces, es o son correctas. Pareciera ser que la 1 y la 2, ¿no? Sí, Parece que la exacto. letra D. Veamos, por favor, si estamos en lo correcto. Vamos abajo. ¿Es completo este trabajo que está aquí? 7. Hay una pregunta de carácter. Ya, la 1 y 2 son verdaderos. La tercera es falsa ya que es un líquido, el interior es líquido. Entonces la 1 y la 2. Así que la alternativa correcta es la letra D. ¿Ve? ¿Estamos bien o no? Sí. Ya. Y eso resultó, podemos responder nosotros las preguntas porque hicimos una lectura del problema. Vamos, sigamos. ¿Qué más nos preguntan? Ya. Esto es el movimiento tectónico de las placas. A través del tiempo son muchas las fuerzas que hacen que la superficie de la Tierra cambie. Sin embargo, la fuerza más grande que hace que la superficie de nuestro planeta cambie es el movimiento de la placa externa a través del proceso tectónica de placas. Estas placas se forman en dorsales oceánicas y se hunden en otras zonas de subducción. En estos dos bordes y en las zonas de roce entre las placas fallas se producen grandes tensiones y salidas de magma que originan terremotos y volcanes. Este proceso hace que las montañas se eleven más aún y que los océanos se expandan. Y aquí tenemos lo que nos interesa, ¿ve? La placa de Nazca. Acá tenemos el contacto de la placa filipina, la placa del Pacífico. Está la placa de Cocos ahí en Centroamérica y la placa de Juan de Fuc. Y aquí está la placa sudamericana. Y estas dos chocan, pues, y se produce un proceso cierto de subducción. Esta, la de Nazca, se mete abajo. Y esta es la placa antártica. Tal como se muestra en la figura 3, la rígida capa externa de la Tierra se llama litósfera o corteza y está formada por capas que encajan entre sí igual que un rompecabezas. Estas placas están hechas de roca, pero la roca es por lo general muy liviana en comparación con el denso fluido que se halla por debajo. Esto permite que las placas floten sobre material más denso que es el manto. Entonces, la pregunta que nos hacen clásica, fíjate bien, los terremotos en Chile se deben preponderantemente al choque de las placas sudamericana con la antártica, la placa de Nazca con la australiana, la de Cocos con la de Nazca, la de sudamericana con la de Nazca o la de Nazca con la antártica. Veamos, aquí está Chile, ¿no? ¿Quiénes chocan? ¿Qué placa? Nazca. Con la de Nazca, la de Antártica. La placa sudamericana con la placa de Nazca. Nazca. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? La letra, Sudamérica con La Nazca, de la de. la D. ¿Ve? Ese va a ser el tipo de prueba que usted se va a enfrentar a futuro. Vamos con otro tipo de cosas. Todo esto estamos
Estamos actualizando. Dice que los movimientos que se suceden muy dentro de la Tierra y llevan calor desde el interior hasta una superficie más fría, hacen que las placas se muevan muy lentamente a lo largo de la superficie. Existen diferentes hipótesis para explicar exactamente cómo es que estos movimientos permiten que las placas se muevan. La litósfera, ¿dónde está la litósfera? Ahí está la litósfera, eso es una capa sólida de estructura rígida que tiene un grosor aproximadamente 100 kilómetros dividida en 8 grandes capas. ¿Ya? Que se encuentran sobre un manto que es un fluido más denso y por lo tanto flotan moviéndose, lo que explica la variación de las formas de continentes y las cadenas montañosas, generándose a su vez una gran cantidad de efectos de tipo geológico como existencia de volcanes y terremotos. La actinósfera es una zona menos sólida debajo de la litosfera de alta temperatura donde se propagan las ondas sísmicas con menor velocidad, dada la viscosidad que representa. Entonces aquí está la actinósfera. Y aquí está la litosfera, aquí está la placa de Nazca y aquí está la placa sudamericana. Por lugar, ¿cierto? Esto está, hay un problema de subducción, hay un problema de convergencia, ¿cierto? Y da lugar, ¿cierto?, al levantamiento de la montaña de los Andes y eso produce la activación de nuestros, a medida que esto se va corriendo, la energía va saliendo a través de esos canales y da lugar, ¿cierto?, a nuestros volcanes que normalmente están siendo activados. Y esa es la corteza oceánica y esta es la corteza continental. Dinamismo del planeta. Sismos o terremotos. Los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la Tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo. Ahí tenemos. La energía liberada, ¿cierto?, produce una onda circular. Y esa onda, ¿cierto?, son las ondas sísmicas que llegan a la superficie. La causa principal y responsable de la mayoría de los grandes sismos, o grandes y pequeños, es la ruptura o fracturamiento de las rocas en las capas más exteriores de la Tierra, como resultado de un proceso gradual de acumulación de energía, debido a los choques de las placas que deforman la superficie de la Tierra, dando lugar a grandes cadenas montañosas. ¿Y ahora qué? Ahí empezó. Sí. ¿Va? Uh, Y el profe, sí, aquí estamos. Vamos por fin. ¿Qué le pasó, profe? no sé, pues, si tú sabes que son 40 minutos nomás y esto es el problema que uno tiene, pues. ¿Y ahora qué? Ahí empezó. Sí. ¿Va? Uh, ya.
¿Ya estamos en el aire? Sí, ahí volvió. Sí. Liz Taylor. Ya. Vamos a sacar ese. Ay, señor. ¿En qué estábamos? Estaba explicando la página de arriba. Sí, pero espera, que no puedo mover esto. Y ahí sí. Pucha, oh. Estábamos en esto, ¿no? Sí, estaba en eso. Ya. Entonces estaban hablando de la formación de la onda, etcétera, etcétera. Ya que dice, en el interior de la Tierra ocurre un fracturamiento súbito cuando la energía acumulada excede la resistencia de la roca. Se produce como una especie de trábago. Y cuando se logra ese destrabamiento, se logra destrabar la corteza de Nazca con la sudamericana, ¿cierto? Sigue la correa transportadora siguiendo, pero en ese destrabamiento se acumula energía y eso ocurre durante varios años, décadas, y de repente cuando se produce la ruptura, ya no da más la cosa, ¡pum!, se produce un sismo grande. Al ocurrir la ruptura se propaga en el interior de la Tierra una serie de ondas sísmicas que al llegar a la superficie sentimos como un temblor o un terremoto. Y nosotros ya sabemos los conceptos de la onda. Generalmente los sismos ocurren en zonas de contacto de placas de corteza terrestre que se llaman fallas geológicas. En Santiago hay una falla geológica, en pleno Santiago, para el Cajón del Maipo, y la gente sigue construyendo ahí, no hay ninguna norma al respecto. Y es una cuestión que está en potencia, y eso va a generar un gran terremoto. Y la gente sigue construyendo sobre esa falla. Existen también sismos con menos frecuencia causados por actividad volcánica o el interior de la Tierra y temblores artificiales ocasionados por detonación de explosivos. La explosión que hubo en Beirut, ¿se recuerdan, no es cierto, lo que hubo ahora hace poco? Eso generó un temblor local de aproximadamente el diámetro, la profundidad creo que son entre 10 y 12 metros por